Bueno, y este viernes el Congreso peruano deberá votar si acepta o no la renuncia presentada por Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. Queremos conversar sobre todo lo que está pasando en el escenario político, las implicancias de esta renuncia. Para eso estamos ya con Fernando Estensoro, doctor en estudios americanos, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y analista internacional. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Mañana Informativa. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Era insostenible la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski después de todo lo que había ocurrido? Una crisis que se venía arrastrando ya desde hace varios meses, donde él había sobrevivido de manera bien cuestionable, ¿no?, a un pedido de vacancia gracias al apoyo de Kenji Fujimori y otros congresistas de ese sector. ¿Era muy frágil la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski en el poder? Sin duda, así como tú lo planteas, lo mejor que ha ocurrido dentro de la crisis es que haya renunciado, en mi opinión. Era insostenible y la situación era muy probable que si no renunciaba lo destituyera. ¿Qué es lo que termina gatillando la salida de Pedro Pablo Kuczynski? Hemos visto los vínculos que se hacen con el caso Odebrecht, ¿no?, donde su empresa Westfield Capital aparece dentro de la investigación que se realiza en todo el continente. Vemos también lo que sucede cuando justamente en esta solicitud de vacancia se negocian de alguna manera los votos de Kenji Fujimori. Todos dicen evidentemente a favor de un indulto de Alberto Fujimori. ¿Cuál de todos los hechos que vimos donde se involucraba Pedro Pablo Kuczynski consideras tú que fue lo más grave? ¿Los videos, ahora último? Yo creo que es el conjunto de la situación, porque no te olvides que Perú, desde que asumió Fujimori en los 90, bueno, en una situación política muy crítica, ¿no es cierto?, y como terminan los gobiernos, da un autogolpe, o sea, te das cuenta, o sea, Perú está en una situación de inestabilidad política hace ya más de casi 2 décadas. Y obviamente ha ido evolucionando y han ido avanzando, sacaron una nueva constitución y han tratado de institucionalizar el proceso democrático del país. Sin embargo, la estabilidad política del Perú ha estado llena de altibajos durante todo este periodo. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, PPK llega a la presidencia porque se unen todas las fuerzas antifujimoristas. Fue una forma de evitar, ¿no es cierto?, que ganara el fujimorismo, ¿no es cierto?, la presidencia. Pero ya es con un sistema político bastante desgastado, muy desprestigiado ante la opinión pública. Bueno, en el resto de América Latina y en otras partes del mundo está ocurriendo lo mismo. Entonces, y PPK intentó hacer un gobierno conciliatorio, ¿no es cierto? Trató de bajar la tensión. Sin embargo, Keiko nunca aceptó la derrota y empezaron a aparecer estos escándalos de Odebrecht, escándalos de corrupción, y vino el primer intento de destituirlo, ¿ya? Y evidentemente ahí se produce esta división entre los hermanos, ¿ya?, entre Keiko y Kenji, porque el tema que le interesa a Kenji es la libertad de su padre. Hablemos un poquito de eso porque es casi una guerra fratricida esto, ¿no? Vemos el fujimorismo dividido entre dos hermanos, Keiko Fujimori, que ha sido candidata a la presidencia y que ha perdido en 2 oportunidades, y que finalmente se sospecha, porque es más o menos evidente, que son quienes filtran estos videos desde Fuerza Popular, ¿no?, para perjudicar, por una parte, al presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero también directamente a Kenji Fujimori, quien ahora inicia un proceso de desafuero junto a otros congresistas. Exacto. ¿En qué momento se fractura esa unidad que en algún momento fue familiar por razones políticas? No sé, ¿en qué momento preciso? Bueno, es evidente que Keiko se planteó en la última elección particularmente. Ella antes también había sido precandidata, o sea, no es primera vez que está postulando, ¿no? Y en la primera vez que fue contra Ollanta Humala, y donde se une con Pedro Pablo Kuczynski finalmente. O sea, Keiko se ha transformado en una figura de primer orden en el escenario político peruano, ¿ya? Evidentemente heredando todo lo que implique el apellido Fujimori en la política peruana. En ese sentido, ella se ha planteado como una figura ya, bastante fuerte, ¿no es cierto? Es protagonista de las últimas décadas de la política peruana y ha intentado, sobre todo en su última campaña, de separar aguas, ¿no es cierto?, con su padre. Esto
esto es bastante común, lo que hizo Marine Le Pen con Jean Le Pen, estos ultranacionalistas franceses, ¿no es cierto? En la medida en que los padres tienen una carga negativa muy fuerte, ellos tratan de separar aguas, de decir no soy lo mismo, voy a evolucionar. Entonces esa fue la estrategia de Keiko. O sea, Keiko lo utilizó hasta que dejó de servirle. Claro, esa fue la estrategia de Keiko. No podemos juzgar intenciones si realmente ahora esto es una maniobra solamente política y por debajo sigue con una excelente relación, solo que nadie lo sabe. No podemos juzgar eso, pero políticamente ella empieza a separar agua. Y en ese marco, ¿no es cierto? Yo creo que nunca aceptó, estuvo muy cerca de ganar Keiko, entonces nunca aceptó esta derrota, todos contra mí, siguió pugnando, ¿no es cierto? Por medio, quedó como primera fuerza en el Congreso, ¿ya? O sea, políticamente muy potente, y finalmente, en la medida en que aparecen estos escándalos de Lavallato, etcétera, gestiona este primer intento de destitución de Kuczynski, y ahí aparece la figura de Kenji. O sea, lo que nos sorprendió fue que Kenji separó agua, por lo menos de manera pública, con su hermana. Eso es lo sorpresivo. Eso hasta antes decíamos, no, Kenji es parte del clan, aquí la heredera es Keiko, ¿no es cierto? Y Kenji, como hermano menor, dice lo que manda la hermana mayor. Como una figura política no tan relevante. Claro, de segundo nivel. El problema en esta suerte de juego de tronos, ¿no? es que Kenji, ¿no es cierto?, saca la carta del padre, ¿no es cierto?, evidentemente negocia la libertad del padre con Kuczynski, y al punto que no le dan los votos suficientes a Keiko para que destituya a PPK, y 2 días después, 3 días después, PPK, por razones humanitarias, libera a Fujimori, o sea, lo saca de la prisión. Entonces Ahora, lo único que hace esto es momento... Tú comprenderás que esto, una vez que se declaró la guerra, lo que estamos viviendo son como la guerra continúa. Ahora, Fernando, en ese momento todos dijeron, bueno, esa permanencia de Pedro Pablo Kuczynski es absolutamente momentánea, o sea, no va a terminar su mandato porque quedó amarrado absolutamente ahí a lo que ocurriera con las distintas fuerzas políticas, partiendo por quienes lo salvaron de esa solicitud de vacancia. Desde un punto de vista de un análisis absolutamente más bien realista, incluso más bien de relaciones de poder pura, evidentemente ya, entre comillas, con toda la salvedad del caso, queda en manos de Kenji. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, él pasa, cuando tiene que ceder a ese nivel para sostenerse en el poder, la pregunta, ¿para qué te quieres seguir sosteniendo en el poder? O sea, queda en evidencia, bueno, y eso ante la ciudadanía peruana que está siguiendo esto día a día, que está viviendo este proceso, era insostenible. Y el primer traspié, ¿no es cierto?, Keiko vuelve a lanzar la posibilidad, ¿no es cierto?, de destitución, y ya hasta los propios partidarios de PPK, sus ministros, sus asesores, su abogado personal, le dijeron, mira, ya no hay nada que hacer aquí, lo mejor es, ¿cómo se llama?, tratar de tener la caída con los menos costos posibles. Claro, se presenta a través de un video, además, esta solicitud de renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente se acepta. En algún momento se pensó que quizás el Congreso no lo iba a aceptar y iba a forzar la vacancia con una salida un poco más deshonrosa, pero finalmente se acepta. Y ahora entonces se inicia un nuevo periodo que podría ser también turbulento, ¿no? Sí. Asume uno de los el primer vicepresidente, sí, Vizcarra, quien no tiene una tarea para nada fácil. ¿Cómo se convive con estas fuerzas políticas? ¿Quién podría surgir ahí como figura relevante? ¿Tendría la capacidad Vizcarra de asumir ese liderazgo que requiere Perú desde el punto de vista político? Bueno, aquí en el fondo está en examen, no sé tú quieres, como se dice de manera más coloquial, está sacada al pizarrón toda la clase política peruana, partiendo por los congresistas. Ya vamos a ver qué nivel de madurez tiene. Indudablemente esta guerra, ¿no es cierto?, si la siguen es una guerra suma cero, si siguen con negociación punto cero, indudablemente no sabemos cómo va a terminar. Podemos decir, va a terminar mal, o sea, se necesita un mínimo de estabilidad y un mínimo de acuerdo y negociación para estabilizar la situación política en el Perú. Ahora, yo creo que Vizcarra tiene una buena oportunidad, ¿ya? Él tiene un perfil bastante independiente y de un buen gestor. Entonces, yo creo, y ya la primera vez, porque la primera vez cuando iban a destituir a PPK, la segunda vicepresidenta, que se dijeron, destituyan a PPK y renunciamos todos y obligamos a hacer elecciones inmediatas. Ya
primer vicepresidente dijo, no, Perú está primero, yo asumo mi responsabilidad de acuerdo a la Constitución de tomar la presidencia que queda vacante. Entonces ahí ya produjo un primer quiebre con el PPK duro, claro, ¿no es cierto?, con el núcleo duro del presidente Kuczynski. Entonces ya tiene una buena carta de presentación, ¿ya?, en ese sentido, a diferencia de su segunda vicepresidenta que también la quieren acusar y la quieren destituir. Entonces, en ese sentido, yo creo que él tiene una oportunidad, una ventana. No es muy grande, es pequeña. Y yo creo que él tiene el perfil que se necesita en este minuto para darle un mínimo de estabilidad política a Perú, ¿no es cierto?, y puedan avanzar en este proceso y fortalecer el proceso de manera institucional. ¿Y cómo debiera hacerlo? ¿A través de un gabinete de unidad? Porque Pedro Pablo Kuczynski en algún momento trató de hacer ese llamado a la conciliación, sí, pero no tenía ningún tipo de respaldo político. Claro, mira, aquí el principal tema, ya, ¿quién le va a dar? Aquí el tema es, ahora, esto, como te digo, es una guerra de posiciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿a quién le toca mover pieza? A Keiko, ¿ya? Entonces hay que ver cómo mueve ella las piezas, segundo, cuánto apoyo tiene, ¿ya? Porque indudablemente va a tener que negociar, porque si no, no va a tener apoyo en un Congreso sin apoyo, peleado entre sí, en una suerte de guerrilla interna. Te das cuenta que quizás lo mejor sería, finalmente, a lo mejor este presidente termina a final de año renunciando y diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo seguir gobernando, renuncio y hagamos elecciones todo de nuevo, ¿ya? Pero ahí, como te digo, ya entran a jugar otros factores, no está claro, no se ve quién pueda suceder si hay una nueva elección, quién puede ser el candidato que vaya a ganar, porque además que Keiko también hay acusaciones de corrupción hacia Keiko, entonces que todavía no han avanzado lo suficiente. Entonces yo creo que la situación, por eso creo que la situación política en Perú es en extremo delicada. Yo creo que toda la gente racional, si tú quieres, quiere que Perú de alguna forma se estabilice dentro de un proceso democrático, o sea, que su proceso democrático institucional se fortalezca a pesar de la crisis, ¿ya? O sea, esto tiene una oportunidad de que se tomen experiencias, se tome de manera positiva y sirva para fortalecer el proceso democrático institucional del Perú, ya que, como te digo, desde los 90 que viene ya sufriendo serios traspiés. Se han hecho intentos de estabilizarlo, pero hasta el día de hoy vemos cómo las crisis se sitúan una tras otra. Pero es una ventana pequeña, pero eso requiere, ¿no es cierto?, de que los actores principales acuerden, ¿no es cierto?, un piso mínimo, ¿no es cierto?, que le dé estabilidad política al Perú. Si no, vamos a tener probablemente elecciones generales en un escenario incierto que no está claro que va a resultar. Ahora, tú decías, Fernando, bueno, la figura de Keiko también está cuestionada, también enfrenta acusaciones de corrupción, pero es bastante evidente que ella va a insistir, ¿no?, con su aspiración de llegar a la presidencia. ¿Tiene posibilidades Fuerza Popular nuevamente de transformarse, y Keiko en particular, de transformarse en una carta presidenciable con posibilidades reales de llegar a Palacio de Gobierno? Mira, en política pueden pasar muchas cosas. Ahora, pero veamos algunos elementos de análisis. El fujimorismo, por lo menos político, aparece dividido, ¿ya? Porque la pelea entre Keiko y Kenji, algún tipo de costo interno tiene que tener, no sabemos cuál, ¿ya? Yo no sé si Kenji se va a quedar de brazos cruzados después de esto, con su hermana, te das cuenta, y las peleas fratricidas son terribles, ¿ya? Aunque también, paréntesis, ¿eh? Hay tesis que hay que tenerlas presentes, parecen poco probables, pero que dicen de que finalmente esto es una maniobra salida del cerebro del propio Alberto Fujimori, ¿eh? Que tiene capacidad bastante truculenta de tramar y que en el fondo todo esto es una puesta en escena, ¿no es cierto?, para sacarlo de la cárcel y después hacer que el fujimorismo gane nuevas elecciones. También se ha dicho eso, no hay que descartarlo. Vamos a ver, te digo, están los escenarios abiertos, claro, porque si después de esto, a raíz de la crisis y a raíz de salvar el Perú, los hermanos deciden abuenarse políticamente y públicamente, entonces, claro, ahí... Sería al menos sospechoso. Sería lo menos sospechoso. Pero no sabemos si eso va a ocurrir. Es probable que lo que esté ocurriendo sea también una pelea, ¿no es cierto?, política entre hermanos. Entonces, ahí viene, por eso viene la pregunta, o sea,
la lógica dice que eso debería tender a debilitar el fujimorismo. Claro. ¿Ya? Porque el fujimorismo era la primera fuerza política mientras se ha mantenido unido y bajo la férrea conducción de Keiko. Pero nada menos que es el hermano, ¿ya? Que ya está armando un nuevo partido, ¿no es cierto? Ya está planteándose, seguramente se va a querer proyectar políticamente. Entonces eso entra a dividir al fujimorismo. Ahora, tú hablabas, Fernando, de algo que es súper de fondo, que tiene que ver con la inestabilidad política que ha tenido Perú en el último tiempo y que parece muy institucionalizada en términos de que el país de todas maneras continúa avanzando, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Sí. ¿Cómo se entiende eso? Por una parte, gobiernos con problemas permanentes, de hecho, todos los presidentes o todos los expresidentes o están presos, o están prófugos, sí, o están enfrentando alguna situación judicial, o ya están condenados. Pero por otra parte, Perú ha tenido una senda de crecimiento económico, sí, muy significativo. Sí, bueno, ese es un tema bastante interesante y tiene que ser analizado en un marco más bien. Aquí entramos a ver el tema, los problemas de la democracia, la institucionalidad, etc. Perú hizo una constitución en el año 93 y hizo un proceso unicameral. Por lo tanto, eso le da bastante poder al Congreso, ¿ya? Pero por otro lado, ningún partido ha tenido mayoría absoluta, ¿ya? O total. Si bien el fujimorismo es bastante fuerte, pero no tiene mayoría suficiente para gobernar de manera única, ¿ya? El Perú. Y además tiene mucho apoyo en contra. Entonces, ¿dónde se produce el debate político? Supuestamente en el Congreso, que es como el escenario. El problema, ¿no es cierto?, es que tenemos procesos de corrupción, tenemos procesos, ¿no es cierto?, que han cuestionado, ¿no es cierto?, la confianza ciudadana en los sistemas políticos. Eso ha hecho que surjan los populismos, ¿no es cierto? El fujimorismo tiene un carácter populista muy marcado, en el sentido que es poco institucional, está muy centrado en la figura ya de sus líderes. Y eso sabemos históricamente que no da estabilidad en el tiempo, ¿ya? Lo que, de acuerdo a la teoría institucional que estudian los politólogos, está claro que las democracias más estables relativamente, ¿ya?, son aquellas que logran desarrollar un proceso institucional. O sea, las instituciones funcionan más allá de quien gobierna políticamente. ¿Me entiende? O sea, la subsecretaría, los ministerios, las direcciones civiles tienen un funcionamiento institucional profesional, ya, que va más allá finalmente, ¿no es cierto?, que los ministros o las figuras políticas que nombran los distintos gobiernos de turno. Entonces, en la medida en que las instituciones logran establecerse, logran tener, ¿no es cierto?, reconocimiento ciudadano, logran finalmente dirigir y gobernar el país. La historia de Chile, en el tiempo del parlamentarismo, después de la Guerra Civil del año 91, entramos a un periodo parlamentario, ¿ya? Y ahí las caídas de gabinete eran de todos los días, y sin embargo el país creció económicamente y se estabilizó. ¿Por qué? Porque los ministerios, se empezó a crear una burocracia profesional, ¿ya? Las direcciones de salud, horas públicas, ¿me entiendes? Claro. A eso estamos hablando, la institución jurídica, el Poder Judicial, las otras instituciones del Estado, ¿te das cuenta? Entonces lograron, ¿no es cierto?, mantener la estabilidad del funcionamiento del país. En Perú pasa un poco, es algo, estoy haciendo una analogía, ¿no es cierto?, es algo similar. O sea, en la medida en que las instituciones tienen un funcionamiento profesional, evidentemente sus direcciones máximas por lo general son políticas, pero hasta los jefes de dirección, los jefes de departamento, los profesionales, hay una línea de desarrollo institucional, ¿no es cierto?, que permite que las políticas públicas se apliquen, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esa famosa frase, ¿no es cierto?, de un expresidente, dice, en Chile las instituciones funcionan, más allá de las personas. De las personas y del debate político. O sea, la política se caracteriza por estas guerras y guerrillas, que en este caso son muy perjudiciales. El problema, ¿no es cierto?, es que las instituciones tampoco son incólumes. O sea, las instituciones también terminan viéndose afectadas por un sistema político inestable, o sea, y pierden todo. Entonces, ahí está ese juego. Ahora, en Perú, considerando el desprestigio que existe en la clase política, los problemas que han enfrentado, como decíamos todos, los expresidentes, los niveles de corrupción,
¿Qué tan peligroso es eso en relación a lo que hemos visto, por ejemplo, en otros países? Argentina sufrió un proceso donde todos decían, bueno, el famoso que se vayan todos, es decir, que ya no se cree en nadie, no se cree en ninguna fuerza política. Eso es peligrosísimo. Eso es lo peor, en mi opinión, eso es lo peor que nos puede pasar, ¿ya? Eso es camino al desastre, ¿ya? Que se vayan todos, yo no participo, yo me abstengo. Ergo, los populismos, los psicópatas, los Hitler, ¿me entiendes? Ya que están subsumidos, que hoy día en un proceso democrático relativamente estable no tienen ninguna oportunidad, se transforman en los primeros candidatos a tomar el poder. Ya los que prometen que de la noche a la mañana soluciones milagrosas, ¿no es cierto? Y que finalmente terminan llevando a sus países y a sus pueblos al desastre, a los genocidios, a lo más espantoso, ¿no es cierto? Ese es el problema, ¿no es cierto?, del debilitamiento del proceso democrático, y el debilitamiento del proceso democrático hoy día pasa, ¿no es cierto?, por el nivel ya de corrupción en el cual han caído la clase política, ¿ya? Lamentablemente eso es así, ¿ya? Y no está pasando solamente en América Latina. Estamos viendo lo que pasa en los países más desarrollados, institucionalizados. Eso no significa que estemos al borde del colapso, ni de la catástrofe, ni nada, porque la propia madurez de política de una ciudadanía puede tomar esta situación y puede tomarla en sentido positivo, corregir los errores y avanzar. Eso es lo que a todos aspiramos. O sea, aprendamos de nuestros errores y sigamos fortaleciendo nuestros procedimientos y nuestros procesos democráticos, ¿ya? Para evitar que aparezcan esta suerte de salvadores mesiánicos que, eso sí, termina con millones de desplazados, muertos, y puede terminar lo más espantoso. Fernando Estensoro, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en La Mañana Informativa. Muchas gracias por la invitación.